Señor, bendecimos nuestros niños en el nombre glorioso de Jesús. Hermano, estamos iniciando septiembre. Septiembre es el mejor mes del año, ¿sí o no? Mejor mes. ¿Sí o no? Septiembre, claro, es el mejor mes. Alguien dijo, es por el amor y amistad. No, por el cumpleaños. Por eso es el mejor mes. La pastora Esperanza cumplió el 4, ¿verdad? Entonces no la felicitó. Estamos, hermanos, para este tema precioso este mes, la misión de Cristo. ¿Cuál es el tema grande? La misión de Cristo. Pero tenemos un tema para este domingo, un título, la obediencia de Jesús. ¿Cuál es nuestro título? La obediencia de Jesús. ¿Cuántos somos obedientes a Jesús? Pocos, amén. ¿Cuántos somos obedientes a Jesús? Y dudaba, como que sí, como que nos dudamos, ¿no? Abramos la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan, capítulo número 6. ¿Dónde lo vamos a abrir? San Juan 6. San Juan 6, 38 y 39. A la vez o a la par, simultáneamente, usted va a abrir también el Evangelio según San Mateo, Mateo 14, 14, y usted lo va a tener ahí. Es decir, que vamos a trabajar sobre los dos versículos. ¿Listo? Para que usted no se me pierda. Primero, el Evangelio según San Juan, capítulo 6, 38. Y el segundo versículo, también saludamos a todos nuestros hermanos que están allí en YouTube, en Facebook, les saludamos, les bendecimos, les damos un saludo muy especial a todos nuestros hermanos que están allí detrás de las pantallas, ¿verdad? Y dice el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 38, dice: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de ¿quién? Del Padre, del que me envió. ¿Quién lo envió? El Padre. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino lo que lo resucite en el día postrero. Entonces el Señor, ¿cuál es la voluntad del Señor? ¿A qué vino a hacer la voluntad de quién? Del Padre. ¿La voluntad de quién? Del Padre. Y dijo que la voluntad del Padre, ¿cuál es? Para que ninguno se quede, para que ninguno se pierda, mas todos tengamos vida. ¿Y vida qué? Y vida eterna. Pero mire que este versículo que nos habla sobre la obediencia del Padre viene muy relacionado y necesitamos entenderlo. Por eso le dije, abra de una vez Mateo, el Evangelio según San Mateo 14, 14, porque necesitamos entender el contexto. ¿Qué necesitamos entender? El contexto de qué nos está hablando el Señor en esta mañana, qué es lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas en este día tan especial, en el nombre poderoso de Jesús. Mira lo que dice Mateo 14, 14, dice: y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo ¿qué? Compasión. ¿De quién? De ellos, y sanó a los que de ellos estaban. ¿Qué hace Jesús? Tiene compasión. ¿De quién? De nosotros. Entonces, la obediencia de Jesús, para que entendamos, la obediencia de Jesús es una demostración primeramente de ¿qué? De amor. Es una demostración de ¿qué? De amor, de fe, de lealtad. Implica una aceptación voluntaria y gozosa, pero también dice que es una demostración de compasión. ¿Una demostración de qué? De compasión, compasión por lo que nosotros, por lo que hacemos, lo que decimos. El Señor tuvo compasión. Por eso está Mateo 14 es tan importante para nosotros, para entender ¿qué? El contexto. ¿Qué es lo que el Señor quiso hacer? El Señor vino a hacer la voluntad de ¿quién? De la voluntad del Padre, a obedecer ¿qué? Su palabra, su palabra. Y eso es lo que el Señor quiere compartir y está iniciando. Por eso estamos iniciando en este mes de septiembre este tema, la misión de Cristo. Pero tenemos que entender entonces en esta hora, cuando decimos para este contexto, que Jesús dice que tuvo compasión. Pero ¿compasión de qué? ¿De qué tuvo compasión? ¿Cómo estábamos nosotros? Perdidos, ¿verdad? Pero mira, con el Dios hablándole al pueblo de Israel, le dijo, tenía compasión primero por la situación espiritual. ¿Qué es lo que el Señor necesitaba tocar primeramente? La situación que espiritual. ¿Cómo estamos nosotros delante de Dios? Porque dice que habiendo de Dios de Israel lo habían cambiado por un sistema religioso. ¿Cuál era el sistema religioso de la época de Jesús? El judaísmo. ¿Cuál era? Judaísmo. Ese era el sistema religioso
de su época, pero tenían también que seguían a quién, hombres legalistas, seguían a los saduceos, seguían a quién, a los fariseos, a los esenios, seguían a un grupo que era como guerrillero, que eran los celotes también, los esenios eran la clase más legalista que había, pero en esa época seguían hombres que dictaban leyes. Pregunta para nosotros en esta hora: ¿a quién seguimos nosotros? Seguimos, ¿verdad que seguimos a Jesús? Y la pregunta entonces sería: ¿por qué no le obedecemos? Y entonces la pregunta como que, pero ¿seguimos hombres? ¿Seguimos estructuras, denominaciones, o seguimos a Cristo, al dador de la vida? A Jesús. ¿A quién tenemos que seguir? A Jesús. No sigamos hombres, porque los hombres, ¿qué? Los hombres fallamos. Cualquier momento, cualquier hombre puede fallar. Pues Dios nos guarde, ¿verdad?, de esa parte, pero se puede fallar. Y entonces se desmoronaría todo. Pero nosotros seguimos ¿es a quién? A Cristo Jesús. Y Jesús entonces, dice la palabra que Jesús estaba predicando, ¿verdad? Y subió al monte y alzó sus ojos y tuvo compasión ¿de quién? De la gente, porque estaban como ovejas. ¿Cómo estaban? Como ovejas sin pastor. Una pregunta para que usted la piense, nuestros hermanos allá: ¿qué pastor manda su oveja en medio de lobos? Ninguno, ¿verdad? Pero después más adelante lo vamos a ver. Mandar la oveja en medio de lobos. Si yo les preguntara en esta mañana, ¿qué representa la serpiente? ¿Qué diríamos? ¿Qué representa la serpiente? A Satanás. Allá en Adán y Eva, ¿verdad? Pero vamos a mirar más adelante qué dice Jesús. ¿Qué dice Jesús? Para que usted lo tenga ahí guardado. Entonces lo primero que Jesús quiere es que miran la situación espiritual del pueblo, de un pueblo que estaba ¿qué? Apartado de Dios. Llevaba 400 años apartado de Dios, sin buscar a Dios. Cayó en un sistema ¿qué? Religioso, el judaísmo. Pero el Señor le dijo: tengo compasión. La segunda parte dice que tenía compasión por su política social. Estaban bajo la bota militar ¿de quién? De Roma. Roma los tenía ahí oprimidos. Nosotros decimos, nos enseñaron que la política es del diablo. ¿Quién nos gobierna hoy? ¿Quién es nuestro presidente? Pero ¿qué aprendimos? Hace 50 años atrás se nos decía: no estudie, váyase de misionero. ¿Era malo? No, era bueno, sí. Pero no le decían: oiga, estudie, prepárese, usted va a tener un cargo público, usted puede llegar a ser alcalde, a ser concejal, a ser presidente de nuestra nación. No, decían: váyase misionero. Claro, se necesitaba predicar la palabra, pero no nos permitían prepararnos. Y hoy en día tenemos esa obligación de prepararnos, porque nos dijeron: la política es del diablo. Y entonces ¿quién nos gobierna? Decídalo usted. Y entonces Jesús vio la situación económica y social de un pueblo donde todo era que demasiado costoso. ¿Cómo estamos hoy en día? Yo no sé si ustedes hacen mercado o no. Personalmente hago mercado con mi esposa, y lo que uno compraba con 100,000 hoy no lo compra ni con 300. ¿Es verdad? ¿Sí o no? O más. Y Jesús dijo: tengo compasión de la gente. El Señor tuvo compasión física, porque dice que muchos de ellos estaban enfermos y padecían de diversas dolencias. Mira lo que dice el Evangelio según San Marcos, capítulo 6. Si usted quiere ver milagros y ahí lea Marcos, porque Marcos todo está lleno de milagros, enseñanzas. Marcos capítulo 6. En el Evangelio según San Marcos, todo Marcos está lleno de ¿qué? De milagros, de señales, de prodigios, de enseñanzas, lo que Dios hizo. Entonces usted quiere ver algo de milagros y de señales, lea ¿qué?
Lea Marcos, lea Marcos. Marcos nos está hablando y nos enseña esta parte. Y dice la palabra 6:50. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles ¿a quién? A los que estaban enfermos, dice la palabra. Y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Por eso el Señor dijo: tengo compasión de quién, de la gente. Estamos hablando que la obediencia de Jesús, pero el Señor dijo que tenía compasión, y el Señor tiene compasión de nosotros, ¿verdad? En esta hora. Y estamos ahí en el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículo 13, 14. Oyendo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y miren lo que dice el versículo 15: cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren y ¿qué? Y coman. ¿Qué hacemos nosotros cuando tal vez una visita se alarga? Oiga, ya se le está haciendo como que ya a estas horas del Transmilenio ya no pasa. ¿Por qué? Porque es la deshacernos de quién, de la gente. ¿Qué hicieron los discípulos? Jesús estaba predicando la palabra y enseñando, y había tomado todo el día, ya era la tarde, dice que anochecía, pero Jesús tuvo que compasión. Y le dijeron: Señor, antes de que nos pongas a buscar, decir que no querían trabajar, antes de que nos ponga a ir a buscar comida, despídelos. Despídelos. ¿Qué es más fácil decir? Oiga, no, vuelva otro día. No, hoy no, estoy en descanso. Otro día le comparto del amor de Dios, ¿verdad? ¿Nos pasa, sí o no? Nos pasa. A veces Dios te dice: háblale a tu compañero de trabajo, háblale al que va contigo ahí en el bus. Y nosotros enmudecemos, ¿verdad? Pero Jesús tuvo que compasión de la gente. Y sus discípulos veían, había una necesidad, ¿sí o no? Había una necesidad. El pueblo tenía hambre, porque no era fácil decirle: vayan a la tienda allí a comprar, o vayan allí al Éxito. No, no existía. No era fácil, y Jesús les dijo: dales vosotros a comer. Y eso es lo que Dios nos quiere decir a nosotros en esta mañana: démosle de comer nosotros al pueblo. Pregunta para nosotros, y los que están allí, ojalá levanten su mano, también los que están en YouTube y Facebook: ¿cuántos estamos haciendo raíces y fundamentos? Levante la mano. Raíces y fundamentos. Una buena parte, pero hay una buena parte que no. Para ustedes también es el mensaje. Los invitamos para que los miércoles tengan raíces y fundamentos. ¿Tenemos el pan, iglesia? ¿Y tenemos los peces? Sí. ¿Nos estamos preparando? Sí. Pero no es solamente para guardarlo. No, hay que compartirlo. Amén, Willy, bien. Había los discípulos la fácil: Señor, despídelos. Y el Señor les dijo: no, denles ustedes de comer. ¿Qué nos dice hoy la palabra? Nosotros somos los que tenemos que compartir del amor de Dios. ¿Cuántos queremos compartir del amor de Dios? ¿Quiénes queremos llevar la palabra de Dios a los demás, a un mundo que se muere, un mundo que se dispersa y un mundo que está perdido? Necesitamos hablar de quién, de Cristo Jesús. Y ellos apenas, los discípulos dijeron: no, pues aquí hay un muchacho con una lonchera, 5 panes, 2 peces. Y nosotros nos quedamos tal vez en los panes y en los peces, ¿verdad? Pero Jesús dijo: tráemelos acá. Y dice la palabra que Él los tomó. Y cuando Jesús tomó las cosas en su mano, dice que levantó sus ojos ¿a dónde? Y dio gracias. ¿Cuántos de nosotros tal vez su alacena escasea? En su nevera ya no hay nada, ¿verdad? Es gomela. Y falta la economía, las finanzas. ¿Cuántos de nosotros podemos tal vez lo que queda en casa, migajas tal vez, pero levantar los ojos y darle gracias a Dios, esperando que Dios hará un milagro? Necesitamos volver a ese Dios de milagros, de señales, de prodigios. Volver a ese Dios que cambia, que renueva y que transforma vidas. Ese solamente, ay, si tuviéramos una cestica, pensamos en la cesta. No, pensemos
el que puede hacer el milagro, que es Cristo Jesús, el único que puede. Darle ese aplauso al Señor. Es Cristo el único que puede hacer ese milagro. El pan en esa época, hermanos, para que entendamos, el pan era un alimento súper importante. El pan era un alimento, hermano, que en ese tiempo era el alimento esencial en sus vidas y era símbolo de la provisión de Dios. ¿Era símbolo de qué? De la provisión de Dios. ¿Cuántos oramos antes de comer? Amén. Siempre hagámoslo. Ayer estaba ministrando un matrimonio y me tocó en una mesa, hermano, todos los 8 eran los jefes de los otros, eran los jefes de la empresa. Y allá me colocaron con mi esposa. ¿Y qué les hablo? ¿Y qué les digo? Y nosotros ahí calladitos, ay, siga, sí, está su mesa. Y ellos hablando de sus millones y de empresas y de fábricas estaban hablando de que iban a comprar y pues, estaba el anciano, el más, y todos ahí, y nosotros pues, con mi esposa pues calladitos. ¿De qué hablábamos? Entonces de empresarios y de plata y millones. Hasta que uno de ellos dijo, oiga, pastor, así como muy, ¿no? Oiga, pastor, ¿y usted dónde conoció los novios? Y entonces me dieron ¿qué? Entrada. Me dieron la entrada. Y entonces les dije, no, pues ellos se acercaron a la iglesia. Y ustedes también se pueden acercar a la iglesia. Y entonces ellos estaban ahí expectantes. Y entonces cuando les hablé de venir a la iglesia, dijo, ¿y ellos a qué fueron? Le dije, ellos están haciendo un curso para casarse. Porque aquí, antes de casarse, usted tiene que hacer un curso. Y son 10 lecciones. Y otro entonces, no, tal vez por atacarlo, dijo, ¿y qué enseñan en ese curso? No, para ver qué decían. Y ahí entonces me dio la oportunidad de presentar que presentamos a Cristo Jesús, al que cambia, al que renueva, al que transforma vidas. A ese es el Cristo que venimos a presentar en esta mañana. Y toda oportunidad, hermano, tal vez sí, gente con mucho dinero, empresas con muchas cosas, pero a ellos también necesitamos caminar en la autoridad dependiendo de Dios. En la autoridad de Dios. Pregunta para nosotros, ¿qué tenemos nosotros en nuestras manos? Estamos aprendiendo, hermano, raíces y fundamentos, pero no es para quedarnos con la cartilla, no es para quedarnos con las hojitas, no, es para ¿qué? Para que podamos compartirlas, amén, amén, compartirlas en los grupos, en los GSI, hermano. Pero dígale a su hermano, dígale, tú también puedes compartir, dígale, tú también puedes compartir. Allí en casa también, usted también puede compartir, ¿verdad? Entonces, para los judíos el pan, un símbolo de ¿qué? De provisión. Nosotros tenemos ese pan. Y Jesús lo bendijo, dijo, muestre panes para acá y esos peces. Y dice que alzó sus ojos y oró y se los dio. Pero ¿quién tenía que repartirlo? ¿Lo hizo Jesús? No, ¿quién? Sus discípulos. ¿Qué tan buenos discípulos somos? Los que decimos, Señor, despídelos, o los que tomamos la canasta y tomamos el trabajo y lo comenzamos a hacer. ¿Sabe que el pan y los peces no se multiplicaron hasta que los discípulos tuvieron la acción de hacerlo? Cuando ellos dijeron, listo, les creemos a la palabra, no había sino 5 panes y 2 peces. ¿Qué es eso humanamente para 17,000 o 20,000 personas que eran? Que dice la palabra que le dio a comer a más de 5,000 hombres, sus esposas, sus hijos, los que estaban por ahí pasando. Todos ellos también recibieron la bendición de Dios. Nosotros tenemos el pan de vida eterna. Nosotros conocemos ese pan de vida eterna, pero necesitamos compartirlo a otros. No dejar la canasta ahí que se pudra el pan y los peces, no, sino que usted pueda coger esa canasta, levantarla, tal vez con otro hermano, tal vez con 2, 3, 4 que están en el GSI, y ustedes puedan llevar ese pan y compartir del amor de Dios. Nosotros estamos dispuestos en esta mañana para compartir del amor de Dios, para decirle, Señor, aquí estamos, porque la gente que estaba con Jesús no era movida, no eran movidos sus corazones, estaban llenos de la palabra, no, estaban llenos, ¿era qué? Sus estómagos. ¿Qué tenían lleno? Claro, porque el Señor les dio pan y pescado, todo el que quisieron. Dice que hasta que ¿qué? Se saciaron. ¿Cuántas canastas sobraron?
12 canastas sobraron, porque Jesús dijo, recojan lo que sobra, que no se pierda nada. Jesús estaba ¿qué? Atento. Jesús estaba atento para que nada se perdiera. Pero mira lo que dice el Evangelio según San Juan. Volvamos a Juan 6. El Evangelio según San Juan, volvamos a Juan, capítulo 6, y volvamos otra vez a Juan. Juan capítulo 6, para que entendamos entonces lo que Jesús nos quiere hablar en esta hora. Capítulo 6, versículo 31 en adelante. 6:31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Versículo 32. Y Jesús les dijo, de cierto, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Ellos querían el pan físico o querían palabra. ¿Qué querían? ¿Palabra o pan físico? Querían el pan físico. Yo solamente quería que les saciara el hambre, que tener el pan y el pescado siempre. Pero el versículo 35 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá ¿qué? Hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. ¿Cuántos queremos venir a Cristo Jesús en esta mañana? Decirle, Señor, estoy dispuesto, Señor, para hacer tu obra, a tomar la canasta de los panes y los peces y comenzar a repartirlo. ¿Era dura tarea? Sí, claro, eran como 17,000, 20,000 personas para darles de comer. Por eso Jesús fue sabio y le dijo, siéntelos en grupos de 50, porque así era más fácil ¿de qué? De repartirlos, de darles a todo el mundo y que todo el mundo quedara bien y quedara tranquilo, ¿verdad? Y sigue diciendo entonces la palabra del Señor, yo soy el pan de vida. Y la gente no entendía, ¿verdad? Y le dijeron, Señor, pues Moisés nos dio de ese pan. Y les dijo, sí, mi Padre les dio el maná del cielo, pero todo aquel que comió de ese pan murió. Yo les doy un pan de vida eterna. Eso es lo que Jesús nos ofrece, hermanos, en esta mañana. Entendiendo lo que Jesús nos quiere decir y hablar y decir para nosotros, para que nosotros podamos entender. Y fuera de eso, el pueblo le dice entonces, Señor, ¿qué señal haces para que veamos y te creamos? Imagínense, después de que vieron los milagros, Jesús sanando los enfermos, resucitando los muertos, ¿verdad? Dando vista a los ciegos, sanando los leprosos, les multiplica el pan y los peces, y la gente pregunta, Señor, ¿qué señal haces? Tal vez no somos también nosotros que vemos la gloria de Dios, vemos su amor, su misericordia, y también nos preguntamos a veces, Señor, ¿por qué no nos bendice? Necesitamos entender lo que Dios nos quiere decir. Los judíos trataban era de manipular a Jesús para que todos los días les diera pan. Pero Jesús dijo, yo soy ese pan de vida, el pan de vida eterna. Miren lo que dice el Evangelio según San Juan, ahí en el 6:60, ahí estamos. El Evangelio según San Juan 6:60. Dice, al oírlos, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto. ¿Quiénes eran sus discípulos? ¿Sus qué? Sus seguidores. ¿Los discípulos andaban con Jesús, sí o no? Y estos mismos discípulos, dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero la gente quería era que el Señor les multiplicara panes y peces. Es decir, que estamos más pendientes de lo que Dios da o de su esencia. Busquemos primeramente que el reino de Dios, y no busquemos las añadiduras, dice Mateo 6:33, ustedes pues lo buscan, ¿no? Busquemos al Dios que cambia, que renueva, al Dios que puede multiplicar los panes y los peces.
Porque el Señor dice, no busquemos que las añadiduras. Por eso el Señor Jesús entonces sigue diciendo, pero hay el versículo 64, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y a quién le había de entregar. Y el 65 dice, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no fuere dado al Padre. Y en el 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron ¿a qué? ¿Ha visto usted a personas que no han vuelto a la iglesia? Dice, dura palabra es esa. Y entonces comenzaron ¿a qué? A dejar la Biblia, el himnario, cuando usábamos, a dejar de trabajar, de coger la cesta para bendecir, para ayudar a otros. Y dijeron, dura palabra es esto, mejor nos vamos. Y así nos pasa a muchos de nosotros cuando abandonamos el ministerio, cuando abandonas, Dios te dio. ¿Qué talento tienes? Muchos tienen los talentos enterrados. Resucítelos. Hoy es el día, un día bueno para resucitar los talentos. ¿Qué sabes hacer? Algunos saben cantar muy bien, otros tocan un instrumento, pero no lo volvieron a hacer. Otros ayudaban en la iglesia dominical, otros necesitamos sugieres, a veces no hay quien sirva. Y muchos de nosotros decimos en la iglesia, pero no hay nada que hacer en la iglesia. Póngame, hay mucho que hacer, hermanos, mucho. Pero nosotros nos pasa lo de este grupo a veces. Desde entonces muchos de esos discípulos volvieron atrás, ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿acaso ustedes también quieren irse? Esa es la pregunta para nosotros. ¿Acaso nosotros también queremos irnos? Somos sus discípulos, pero hay una generación de comodidad y de confort en la iglesia. La comodidad y el confort de la iglesia no afectarán la obra de Dios. ¿Qué mensaje tenemos hoy para este nuevo mundo? ¿Qué mensaje tenemos? Dice la palabra que Jesús rompió los esquemas y los estigmas. Jesús, dice la palabra que Jesús necesitaba pasar por Samaria. ¿Por qué necesitaba pasar por Samaria? Porque estaba ¿quién? Una mujer. ¿La mujer qué? Samaritana. Había una mujer que iba ¿qué? A sacar agua del pozo, pero allí estaba ¿quién? Jesús. Y donde está Jesús, las cosas no quedan igual, cambian, son renovadas, son transformadas por el poder de Dios. Démosle libertad al Espíritu Santo de Dios. Y estaba allí Jesús sentado en el pozo y le dijo, dame agua de beber. Y le dijo, ¿quieres tú también beber para que nunca más tengas sed? Y entonces ella con esa palabra que quedó que enganchada. Dijo, Señor, ¿cómo así? Usted ni siquiera puede sacar agua que no tiene con qué. Y ahora me dice, me quiere dar a mí agua de vida. Ese es Jesús. Ese es Jesús. Jesús rompe los paradigmas, las estrategias. Muchos de nosotros a veces nos pasa, ¿verdad? Vienen jóvenes tal vez con su piercing, con sus tatuajes, que también necesitan a Cristo Jesús. Hay gente que está en el mundo, pero a veces nosotros decimos, no me junto con pecadores, ni en silla de escarnecedores me he sentado. Y entonces no partimos del amor de Dios. Y entonces, ¿cómo nos ven los demás? Hay monos que nos rechazan. No porque alcahuetemos el pecado, no, al pecado hay que llamarlo pecado. Pero también necesitan a Jesús. Jesús dice la palabra que iba con sus discípulos y le dijo, me es necesario también pasar ¿por dónde? Por Jericó. ¿Quién estaba en Jericó? Zaqueo, un hombre que bajito, que quería conocer a quién, a Jesús. Tal vez había escuchado de Jesús. Digo, pero Jesús, escucho una multitud, Jesús viene y quiero verlo, solamente verlo. ¿Y qué hizo? Se subió a un ¿qué? A un árbol nomás para ver qué pasaba Jesús. ¿Y qué le dijo Jesús? Dijo, Zaqueo, baje de allá rápido que necesito ir a posar ¿a dónde? A su casa. ¿Qué diríamos nosotros? Tal vez estando con una persona muy rica, adinerada. ¿Qué pensaríamos nosotros del pastor? Ya está recibiendo dineros calientes.
estaríamos ¿qué? Murmurando de Él. Y Jesús sabía que murmuraban de Él. Pero Jesús dice, el Hijo del Hombre vino para ¿qué? Para buscar y salvar lo que se había perdido. Y por eso pasar por donde Zaqueo. El Señor tiene amor y misericordia para nuestra vida. Pues dijo Jesús, tengo compasión de ¿qué? De la gente. Zaqueo era rico, era ¿qué? Recaudador de impuestos. Pero al llegar a la casa de Zaqueo y compartir, Zaqueo le dijo a Jesús, Señor, si he robado a alguien, hasta la mitad de mis bienes daré, y si a alguien le quité algo, le daré ¿qué? 4 veces. ¿Jesús le dijo que lo hiciera? No, pero su presencia cambia. Estando en la casa, permite que Jesús entre a la casa, a nuestro hogar. Eso dice la palabra del Señor en Zaqueo, cuando fue a su casa. Miren lo que dice en el Evangelio de Lucas, Lucas 19:9, para que usted lo tenga ahí en su referencia. Lucas 19:9 dice la palabra del Señor, para que nosotros entendamos lo que Dios nos quiere hablar, nos quiere decir, nos quiere enseñar en esta mañana. Lucas 19:9. Desde el 9 podemos ver, Jesús dijo, hoy ha venido, Jesús 19 de Lucas, versículo 9. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino para buscar y salvar lo que había perdido. ¿Cuántos de nosotros también podemos invitar a Jesús a nuestras casas? ¿Cuántos anhelamos que Jesús pose en nuestra casa? ¿Será que en nuestra casa oramos? ¿Será que en nuestra casa leemos la palabra? ¿Colocamos las alabanzas y la adoración para Dios? ¿O tal vez nos da vergüenza? Y tal vez porque hay un invitado, porque hay una visita, no compartimos del amor de Dios. A veces porque estamos en un restaurante elegante o con ciertas personas, ni siquiera oramos. Y ayer estábamos en la cena y me impactó la esposa, la más abuelita, la mamá de todos ellos. Dijo, pastor, ore y dé gracias por los alimentos. Y fue un gran privilegio decirle, vamos a orar y pedir la bendición de Dios. Y oramos por los alimentos y los bendije. Y esas familias quedaron impactadas por el amor, no tanto por lo que dijimos, sino por lo que nosotros mostramos, amor hacia ellos. Pero es el amor de Cristo Jesús, es el amor de Dios que cambia, que renueva y que transforma vidas. ¿Cuántos de nosotros también necesitamos ese amor? Dale ese aplauso al Señor y dígale, sí Señor, sí Señor. Jesús es el Señor, es el Salvador de nuestras vidas. Dice la palabra que la reina Esther se presentó delante del rey Asuero, pero no se preparó así que llegó y me voy a presentarme delante, yo soy la reina, me presento delante. No, dice que se vistió de ropas reales, se perfumó, se alistó, se preparó física y espiritualmente. ¿Sabe qué hizo la reina Esther? 3 días de ¿qué? 3 días de ayuno y oración. 3 días. Dijo, nos quieren acabar toda nuestra nación, pero vamos a clamar al Dios vivo. 3 días de ayuno y oración, clamando por su nación, por su pueblo. Y vio la misericordia de Dios, porque si el rey no extendiera su báculo para que ella pudiera entrar, hubiera muerto. Nosotros, iglesia, en esta mañana tenemos que entender lo que Dios quiere hacer, cambiar y renovar nuestras vidas. Hay un mundo en crisis, pero iglesia, hay un desafío para nosotros en esta última parte. Hay un desafío para nosotros en esta mañana. Y usted y los hermanos que están allí en YouTube y Facebook tienen que tomar una decisión. Nosotros seremos de la generación de Egipto, o de la generación del desierto, o de la generación que quiere entrar a una nación que fluye, a un país que fluye leche y miel. ¿A dónde queremos entrar? ¿A un lugar que fluye leche y miel? Mira lo que dice la palabra en Éxodo. Vamos rápido, porque el tiempo, ¿verdad? No se detiene, ¿verdad? Toca correr con el tiempo. Éxodo 14. Hay una generación que es la generación de Egipto.
Éxodo 14:11. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Lo que contestó Moisés. Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad ¿qué? Firmes. ¿Qué nos dice Dios hoy? No temamos, estemos ¿qué? Firmes, firmes. La generación de Egipto tenía una mentalidad ¿qué? De esclavos. ¿Cuántos años los tuvo Dios dando? 40 años, porque esa generación tuvo que morir. La generación de Egipto, ¿qué le pasó? Murieron, porque tenían una mentalidad de esclavos y preferían ir ¿a dónde? Preferían quedarse en Egipto. Allí en Egipto luego no teníamos tumbas. En Egipto nos daban, ¿qué teníamos? Eran esclavos y látigo era lo que recibían. Pero ellos querían presumir que ahora tenían muchas cosas en Egipto. Una mentalidad ¿de qué? De esclavos. Pero también está la mentalidad de los que quedaron en el desierto, los hijos de todos los que murieron, quedaron allí en el desierto. Miren lo que dice ahí en Éxodo 13, 21 y 22. 13:21 dice: y Jehová iba delante de ellos de día una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche, y nunca se apartó de ellos, dice la palabra del Señor. La generación del desierto le dijeron: tenemos hambre. ¿Y qué descendió del cielo? Maná. Tenemos sed, y descendió y abrió la roca y salió ¿qué? Agua. Señor, tenemos mucho calor, una nube. Señor, por la noche hace frío, una columna de fuego. La generación del desierto solamente se acostumbró a pedir: Señor, dame, dame, dame. Muchos estamos pasando, hay una generación de jóvenes y tal vez muchos de nuestros hijos que se acostumbraron a solamente ¿a qué? A pedir, pero no a trabajar, no a dar, sino solamente ¿a qué? A pedir. Solamente exigencias, exigencias. Y esta es la generación del desierto, ¿verdad? Una generación que también solamente se acostumbró a que no a prepararse, no a capacitarse, sino que entendieron: Cristo viene pronto. Amén, gloria a Dios. ¿Ayunar y orar es bueno? Sí, pero también hay que estudiar, hay que trabajar y hay que prepararnos. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Jóvenes que están, hay que capacitarse, hay que esforzarse, hay que ser valientes. Hay que dejar de pensar de tanto que los sábados que vamos a hacer una cosa y de programas y programas, mientras que esas horas usted las podría aprovechar aprendiendo ¿qué? Un idioma. ¿Es importante un idioma? Otro idioma, inglés, francés, mandarín, aprender, sí, es importantísimo en el día de hoy. Pero queremos, no, hoy en día, no, es que yo ya voy a ser profesional. Sí, pero eso no le sirve, hoy en día no. Necesita usted 1, 2 profesiones y por eso hacer ¿qué? Una especialización. Hacer maestría, tener especialización en varias cosas, saber varios idiomas, porque hoy es un mundo demandante, demasiado. Y usted necesita, en cambio, estar perdiendo el tiempo. Mire qué puede hacer. Sí se puede hacer, sí se puede hacer. Pero se necesita ¿qué? Voluntad, y se necesita conocer de Dios. Y decirle: Señor, no seremos de la generación de Egipto porque moriremos, ni la generación del desierto que solamente se acostumbró a ¿qué? A pedir y a pedir. Por eso preguntaba: ¿cuántos queremos ser de la generación que quiere entrar a la tierra que fluye leche y miel? Pero la generación que quiere entrar a la tierra prometida necesita ¿qué? Pasar por Jericó. Y ahí había una batalla, una guerra. Hay conquistar, dígale a su hermano, dígale: hay que conquistar, dígale: hay que conquistar, hay que ser esforzados, valientes, guerreros. Necesitamos ser esforzados y valientes, hermanos. No nos acostumbramos solamente a pedir y a dar, que solamente me den y todo en casa. Papá y mamá da todo, paga la luz, paga el agua, paga la comida, da el vestido, da la universidad, da todo. Y fuera de eso, deme más, deme más. Y nosotros quedamos, a veces ni las gracias. Y muchas veces hasta pierden el año
O van en el sexto trimestre y dicen, no me gustó esa carrera, hacen otra. ¿Quién paga? ¿Quién paga? Papá y mamá. Lo hacemos con todo, ¿qué? Con todo amor. Con todo amor lo hacemos porque los amamos. Pero la generación que solamente pide. Pero la generación que quiere entrar a la tierra prometida tiene que conquistarla. Y ese es el desafío. ¿Qué generación queremos estar? ¿En la generación de Egipto? ¿O la generación que conquista? La generación que conquista nos cuesta, hay que luchar, hay que pelear, hay que levantarse temprano. Y tal vez, como dice la palabra, acostarse tarde y levantarse temprano. Muchas veces hay que dormir solamente 4 o 5 horas, pero usted lo está haciendo por un propósito y con la ayuda de Dios. Por eso necesitamos hacer algo diferente, iglesia. Necesitamos ser renovados, transformados, cambiar en lo que estamos. La generación, hermanos, de conquista, ya no le cae el pan del cielo, ya no se abre la roca, ¿verdad? Ya no hay una columna, no hay una nube, no, hay que conquistarla. Y por eso es que estamos aquí en esta mañana, para conquistar y pedirle al Señor, ayúdanos. Mira lo que dice Josué, para terminar en esta mañana. Mira lo que nos dice la palabra del Señor ahora, para que entendamos nosotros lo que Dios nos quiere decir. Josué, capítulo 1, que todos leemos y conocemos, pero es la verdad. ¿Estaba el pueblo para entrar a la tierra prometida? Sí, pero necesitaba que conquistarla. Estaba Moisés y dijo, mandemos 10 espías para ver la tierra prometida. Y 10 como regresaron, de los 12, 10 regresaron diciendo que no sé qué, que no se podía. Y solamente 2 llegaron a decir que sí. ¿Cuántos de nosotros muchas veces decimos no se puede? No alcanzo, no tengo los recursos, no puedo, no tengo, mi familia no me puede dar. ¿Y usted qué esfuerzo hace para conquistar? 10 espías dijeron no se puede, hay gigantes. Sí lo sabían, pero se podían vencer. Pero solamente 2, Josué y Caleb, dijeron sí se puede, porque vamos en el nombre de Jehová de los ejércitos. En ese nombre tenemos que ir nosotros en esta hora. Por eso dice la palabra, esfuérzate y sé valiente, Josué 1:6, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra a la cual juré a sus padres que daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, dice la palabra. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, dice la palabra. Tenemos que ser un pueblo que conquista, un pueblo que quiere entrar a la tierra que fluye leche y miel, pero eso nos tiene que costar. ¿Nos cuesta qué? Levantarnos temprano, guerrear, esforzarse, ser valiente. Muchas veces mojarse, serenarse, sí, pero usted lo está haciendo con un propósito y estamos ayudados por la mano del Señor. Colóquese de pie, hermano, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Y damos gracias a Dios. Levante sus manos un minuto y dígale, Padre, gracias. Padre, gracias esta mañana, Señor. Nosotros hemos venido a tu casa, Señor. Venimos primeramente para alabarte, para adorarte, Señor, pero también para recibir una palabra tuya, Señor. Ayúdanos, Señor. Dice la palabra que Jesús tuvo compasión de la gente porque necesitaba una palabra de vida y de vida eterna. Nosotros somos desafiados hoy como iglesia, Señor, para no ser esa generación de Egipto ni la generación del desierto, sino una generación que conquista. Pero Padre, lo haremos bajo tus alas, creyendo en tu palabra, Señor, yendo en tu amor y en tu misericordia, Señor, viendo, Señor, lo imposible como posible. Padre, gracias, Señor, gracias en esta mañana, Señor, por tu amor y tu misericordia. Bendice nuestras vidas, nuestros hogares, bendice nuestros hijos, nuestras hijas, bendígalos, hermano, bendiga a sus hijos, si los tiene ahí, bendígalos, abrácelos, ore por ellos, dígale, Padre, esta será una generación diferente, Señor, será una generación de conquista, Señor. Padre, hay que orar, hay que ayunar, sí, hay que estar en la iglesia, pero también hay que esforzarnos y ser valientes. Padre, gracias en esta mañana, Señor.
En el nombre precioso de Cristo Jesús, bendecimos este tiempo y pedimos la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dale fuertes aplausos al Señor. Gracias, Pastor Javier. Gracias, Pastor Carlos. Iglesia, si es para el Señor, dáselo más fuerte. Aleluya. Tome asiento, por favor. ¿Cuántos están gozosos? ¿Saben que Cristo viene pronto? Ok, ¿qué quiere decir eso? Que debemos estar ¿qué? Preparados, no descuidados. Preparados. Y bendigo a la iglesia por su fidelidad. La palabra dice, puesto los ojos ¿en quién? No en una denominación, no en una iglesia. Puesto los ojos ¿en quién? En Jesús. Mire, si usted solo hace eso, va a ver la gloria de Dios. Porque nos debemos para el Señor que sea con alegría de corazón. ¿Ok? ¿Listos? Si usted ya diezmó y ya ofrendó, quiero que los... Familia Huildellana, este próximo viernes 25 de julio iniciamos el curso prematrimonial para parejas en unión libre y novios que deseen casarse. También para parejas que deseen renovar sus votos. Serán 8 clases todos los viernes de 7 p.m. a 8 p.m. Recuerda, iniciamos este próximo viernes 25 de julio. Para mayor información, dirígete a la carpa de consolidación con el Pastor Carlos González, el Pastor Daniel Humada, Barney Rebellón y Emilio Liscano. Invita, Iglesia Huildellana, la palabra dice.